Bueno, me invitaron a este programa hoy y 16:30 teníamos este compromiso. Disculpen, espectacular. La diputada Julia Estrada está con nosotros. Gracias por estar acá. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bien, yo creo que a esta altura tenés más experiencia vos mediática que yo. Estás trabajando a la mañana también, ¿no? ¿Con una columna? Estoy todos los días, con el Destape. Sí. Estoy con el Destape Radio a la noche en Argentina Política. Ah, yo pensé que era de mañana, a la noche. No, a la noche. Lo que pasa es que sí, los cortes de Instagram los ves a cualquier hora, todo Sí, termina hoy siendo... día por suerte es así. Sí. Bueno, hay mucho para charlar, pero vamos a empezar por el final, que es que acabás de llegar de una reunión en comisión convocada por Unión por la Patria y la Izquierda para escuchar la gran cantidad de damnificados y despedidos en la era Milei. Contame un poquitito qué pasó. Bueno, en primer lugar, lo que te decía fuera del aire. Todos sabemos que hay una ola de despidos, que no solo es en el sector público, sino en el sector privado, pero cuando lo escuchás se te pone la piel de gallina aún sabiendo. Totalmente. Mirá, vinieron los trabajadores de FATE, la que hace neumáticos, Sí. crisis, compra-venta de autos, 100 despidos y muchos discriminatorios, cosa que echan a delegados, echan a los que tienen más participación sindical. Claro. Recién me estaba viniendo para acá y estaban los de Tenaris Siat. Fíjate esto qué paradigmático. Tenaris Siat es la que usó los tubos para el gasoducto. Uh-huh. Es del grupo Techint, está en Valentina Alsina. Sí. Los tubos se hicieron, son los con costura para el gasoducto. Le habían esperado, le habían pronosticado 5 años más de demanda de tubos. En un país normal. Claro, el del año pasado. Sí. Le cortaron la demanda de tubos porque se paralizó la obra pública, porque además Milei quiso hacer esta cosa medio rara de que los privados eligieran qué hacer. Y ya hay despidos en Tenaris Siat. Lo que digo es, se ve claramente el país del antes y el país del después. Y luego te recomiendo, si tenés chance de entrevistar, los médicos del Posadas. Uh-huh. Una médica que no pudo hablar, se largó a llorar. Médicos, te dicen, mirá, no quedó nadie en la guardia. Una locura. En la guardia no quedó nadie. Siempre recordamos que el Hospital Posadas es administrado por el Ministerio de Salud de la Nación, que no es ni provincial ni es municipal de Morón. Es dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y en este momento decís que no hay guardias por momentos en el hospital. Hoy contaban la situación de podemos dejar sin guardia si siguen así el hospital porque nosotros no nos echaron. Qué y además el acto de ser despedido, que muchas veces uno lo deja pasar porque ahora parece que normalizamos todo, entonces es la rotación laboral. Pero es un acto de violencia. Es un acto de violencia, porque si uno no tiene razones, porque son despidos injustificados, sin causa, por algo hay una indemnización, no hicieron nada para ser despedidos. Y hoy no tienen forma de llevarle guita a su familia para poder, vivir. ¿Tenemos algún número de la cantidad de despidos que pueda haber en general? Porque siempre dijimos que este modelo cierra con represión y con mayor desempleo. Estamos viendo las dos cosas. Sí. Sí. ¿Qué cantidad de despidos puede haber un cálculo que haya en este momento? Mira, nosotros hicimos el informe del CEPA para los primeros 6 meses, 177.000 despidos en total. Creemos muy subestimados, porque ¿cómo lo medimos? Claro, ¿cómo te llega toda esa información? Claro, en base a todo lo que se denunció, pero hay muchas cosas que no se denunciaron, así que como mínimo hay 177.000 despidos con conflictos muy grandes y con cierre de empresas. Tenés la cuestión de los despidos en la esfera pública, que son un montón, que debe tener un peso específico. Increíble escuchar al secretario de Trabajo a últimas horas diciendo, no, pensamos que iba a ser peor. Increíble. Julio Cordero. Uh-huh. Lo dijo hace unas horas. Y después tenés todo lo que es la falta de obra pública. O sea que ya entre empleados públicos y gente vinculada a la UOCRA o de alguna manera indirecta a Vialidad Nacional, todo eso no existe más. No. A eso hay que agregarle lo que está pasando con la recesión y la falta de actividad económica en los privados. Sí. ¿No? Textiles, recién dijiste FATE, neumáticos. Topper en Catamarca es la que despidió, es un caso muy conocido. Despidió una enorme cantidad de trabajadores, quedó solamente la Topper de acá del conurbano. Eran 2 y quedó una sola. Y quedó esa funcionando, una gran cantidad de empresas. Y el caso que más conozco es el de Asindar,
nuestra empresa, la única que hace las barras de hierro y acero para la construcción, bueno, prácticamente paralizada. ¿Te acordás que paralizó sus plantas en enero por caída del 40% de la venta de acero? Sí. Bueno, ahora volvió a paralizar, había arrancado, volvió a paralizar y están con despidos y suspensiones al mango. Sí, también hay cierre de empresas de manera directa. Creo que en Mendoza hubo una esta semana que tenía que ver con alimentos. No recuerdo el nombre, pero era emblemática. No sé si Canale de Córdoba. Canale te iba a decir. ¿Córdoba o Mendoza? ¿Córdoba? Y que un cierre de una empresa, un cierre de una fábrica, también es cantidad de gente que se queda sin trabajo. Porque la suspensión es lo primero y ya es complicado. O que te licencien antes, que te adelanten las vacaciones. Te suspenden y no sabes cuándo vas a ser despedido, pero igual eso es un problema. Pero cuando cierra una fábrica también es un montón, Sí, ¿no? y la gente que cumple. Hoy me llamó la atención porque una chica, una discapacitada de la Agencia Nacional de Discapacidad, despedida. Despidieron al cupo de género y al cupo de discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad. O sea, más, voy a decirlo así, más forro no se consigue. Una basura de persona. Más perverso. Más perverso no se consigue. Y la chica decía, yo tengo 40 años y tengo una discapacidad. ¿Quién me va a contratar? Encima 40 años no es mucho, pero bueno, fíjate cómo el mercado de trabajo total. Fue adelantando los tiempos. Entonces, claro, ¿y qué haces si tenés 50? Hoy también, fíjate, todos hacen el mismo razonamiento. Tengo 55 años, dijo otro. ¿Quién me va a contratar? Claro, porque es muy dura la realidad en un contexto de recesión. Total. Y conectando con ya un análisis más económico, bueno, todos decían, incluso los amigos de Milei, los cercanos a Milei, que esto era un rebote en B. Caputo hasta no hace mucho tenía declaraciones de este estilo. Que insistía Hoy, que eso iba a dar. entrevistado por Feynman, no dijo nada del tema. Llamó al silencio. Y aparte ya van a entender que eso de ninguna manera va a pasar. Bueno, no está pasando. De hecho, se sabe que el último dato que tenemos es de abril, de economía, que fue malo. Luego tenemos mayo, que todavía oficialmente no se publicó, pero sabemos que es muy malo. Entonces, ¿eso qué significa? Que no toca piso. Todos cuando esperan una recuperación en B dicen, bueno, tocó piso, ya está, de ahí para arriba. Claro. Milei mismo publicó un cuadro, que yo hice un video en Instagram, con todos cuadritos verdes y rojos, diciendo, viene la recuperación económica. Tenía más cuadros rojos que verdes, y además eran pequeños rebotes en el tercer subsuelo. Era como pasar el tercer subsuelo al segundo subsuelo, pero... Voy a un par de cosas, porque la verdad va a ser muy importante dialogar con vos como lo estamos viendo ahora. Y le empezamos a prestar un poco más atención al RIGI, porque puede haber efectos devastadores en relación al RIGI a partir de la ley de bases. Ahora, el RIGI en sí mismo, ¿por qué es un problema para el país? ¿Por qué es un drama para el país? Bueno, nosotros hicimos con el RIGI un foco importante durante todo el debate legislativo de la ley bases, al punto tal que si fuera por la oposición pasaba de largo y nosotros intentamos que eso sea una bandera. A ver, ¿qué cosas hay que explicar del RIGI? ¿Quiere el peronismo promover las inversiones? Sí. ¿Quiere el peronismo que los grandes empresarios pongan plata? Porque la verdad que no alcanza con el Estado solamente. Y que esa plata se ponga para actividades que son eminentemente extractivas, como podría ser litio, gas y petróleo, pero también para actividades de índole industrial. Sí, queremos. ¿Tiene el peronismo proyectos para eso? Sí. Lo tiene y lo aprobó con medida de sanción hasta que ganó Milei, como por ejemplo el del GNL, que se le daba muchísimos incentivos a las empresas, entre ellas la de Malasia, Petronas, que ahora va con el RIGI, para que pongan guita, unos 10.000 millones de dólares para poder hacer las plantas de gas natural licuado, que es licuar el gas para subirlo a un barco, para llevarlo más lejos que lo que te permitiría llevarlo en un gasoducto. Entonces, primero, importante, porque se ha construido una lógica de estigmatización hacia el peronismo, en donde si vos no querés el RIGI, no querés las inversiones. No, hermano, sí quiero. Y tengo proyectos. Pero ¿en qué términos, no? Claro. Lo que pasa es que no somos boludos. Queremos que las cosas que se hagan sean con contenido nacional, con transferencia tecnológica y con liquidación de dólares en Argentina. Si no está en alguna de esas tres cosas, como diría Jaureche, es porque te están cagando. Perdón que lo diga así, pero no, está perfecto, si no está en alguna de esas tres cosas, ¿por qué le das incentivos si no te dan nada a cambio? El RIGI es eso. ¿Por qué es eso? Porque es mucho incentivo fiscal. Mira, recién veía un videito de TikTok, me reía, de Lustó, que finalmente termina siendo el que expresa el discurso que muchos de nosotros terminamos diciendo porque lo levantan más a él, porque no es que puede haber. Porque en los 90 también, frente a cualquier inversión que se dio,
se planteaba, no, esto da trabajo, y el menemismo terminó con el índice de desocupación más alto de los 40 años de democracia que se tenga memoria. Y ahora también puede estar esto de que los gobernadores piensen que si vienen las inversiones, tienen trabajo. ¿Por qué pensás que los gobernadores terminaron firmando el pacto fiscal casi en su mayoría? Fueron 18. Bueno, por una lógica cortoplacista, fragmentaria y de sábana corta, que los terminó haciendo priorizar una situación particular, provincial, por un ratito, porque lo que uno les advierte un poquito de dinero, porque si no el gobierno no les da. Por un ratito, está claro que ellos tienen que gobernar sus propios territorios, que muchas veces, y me consta, cuando uno va a una provincia que está muy lejos de la capital federal, en general el culpable de todo es el gobernador, es difícil que sea el gobierno nacional, pero claro, no piensan en el país, y más tarde o más temprano le pasa factura. El modelo económico más tarde o más temprano a tu provincia le pasa factura. Sí. Se lo dije a mis compañeros catamarqueños, por eso lo puedo decir acá, que estaban a favor del RIGI. Se lo dije a mis compañeros sanjuaninos del Bloque de Unión por la Patria, los únicos dos, digamos, de San Juan y de Catamarca que decidieron apoyar el RIGI. Les dije, miren, más tarde o más temprano el agua nos tapa a todos. Total. No es que se salvan los sanjuaninos. No se van a salvar los sanjuaninos. Y además, ¿qué sanjuanino? Porque una parte puede ser beneficiario de que algunas mineras los contrate, pero después el resto también depende de las transferencias del Estado Nacional, del cierre de las sucursales o de las sedes de ANSES, Total. El cierre de los CDR del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué no afecta a las provincias? ¿Y los tucumanos? Lo mismo. Pero lo que los pasa tucumanos es, fueron más que uno. Claro, lo que pasa es más fuerte todavía porque ellos directamente Sí. decidieron jugar con Milei en diciembre. No sé si ellos, me parece que acá Yo lo miraba a Jaldo el hay otro que hablar de los gobernadores. Sí, lo miraba a Jaldo el otro día, ¿no? Medianoche, y decía, ¿qué pasa por este hombre? Probablemente el cortoplacismo de que él no tiene reelección. Porque creo que al haber sido vicegobernador más goberna, no tiene reelección y entonces tiene que dedicarse a la de él. Porque si no decís, bueno, qué sé yo. Dijiste en las últimas horas, desde que asumió Sturzenegger, que el actual ministro era un terraplanista económico. Los que sabemos que no somos terraplanistas lo entendemos fácil. Pero ¿qué quiere decir terraplanista económico? Bueno, creo que todos lo entendemos. Digo, los tipos que negaban que las vacunas tuvieran algún efecto en la inmunidad eran terraplanistas porque decían la vacunación no sirve para nada. Sturzenegger, desde hace tiempo, por ejemplo, cuestiona que el dólar tenga algo que ver con los precios. Real, desde el 2001. En el 2001 tuvimos el corralito, los dólares se llevaron, falta de dólares se llevó puesto un gobierno. Total. A él mismo, en abril de 2018, se lo llevó puesto la primera corrida. Él renuncia, por si no se acuerdan algunos. Gobierno de Macri. Él renuncia en mayo del 2018. En abril estaba diciendo está todo bien. Era presidente del Banco Central y vendía dólares a 20. Al día siguiente subía a 21 y vendía dólares a 21. Al día siguiente subía a 22 y vendía dólares a 22. O sea, regaló un montón de dólares. Y se fue. Un mes y se fue. Y sin embargo, al día de hoy sigue negando esa relación. Y después algo más de calle, digo, nosotros los que manejamos la economía en términos más cotidianos, sabemos que hay algo que un ministro o que un responsable de algún área económica no puede no tener, que es calle, algún conocimiento de manejo efectivo. Bueno, Sturzenegger en eso es muy terraplanista, al punto tal que Caputo parece un poco más pragmático al lado de él. ¿Parece el sensible? No, sensible nunca, ninguno de los dos, pero pragmático, total. pragmático y un poco más, digo, no te niega, hoy lo escuché a la mañana, dijo, una devaluación es empobrecedora. Ah, pará, ¿cómo es eso? Entonces una devaluación significa aumento de precios, entonces esos aumentos de precios hacen caer el salario, entonces por eso empobrece. Por ende ahí hay una relación bastante más obvia que no la reconoce Sturzenegger y que tampoco la reconoce Milei. Ahora, Milei también es bastante terraplanista, lo quiero decir. Pareciera que frente a la falta de dólares, la necesidad del préstamo del Fondo Monetario puede llegar a ser para este gobierno la salida de la cuestión del cepo, que no llega. Pero a la vez, frente a la devaluación y el sinceramiento que se hizo en diciembre, ahora estamos viendo que el dólar está rezagado respecto del índice inflacionario. ¿Y qué es lo que hace que ellos por ahora intenten contener la devaluación? Bueno, muy interesante la pregunta. Efectivamente, ellos devaluaron 800. Esa devaluación a 800 se apreció o se perdió en su efecto producto de una
inflación o un aumento de precios tan fuerte, una especie de pass-through, un pasaje a precio tan fuerte. ¿Cómo se llama eso? Pass-through. Okay. Pasaje a precio tan fuerte que terminó comiéndose toda esa competitividad ganada. Bueno, hago acá un paréntesis para un título. ¿Sirvió para algo? No. Sí, si querés al gobierno, para los argentinos para nada. Ok. A los argentinos la devaluación no sirvió para nada, porque estamos en el mismo lugar que con el 8%, 7% de inflación que con Massa, hasta el mes pasado, vamos a ver ahora cómo sigue, este mes puede recalentarse un poquito más, pero con más pobreza, con menor actividad económica, con despido, con cierre de empresa y con 20 puntos menos de salario. Total. Así que no solo nos sirvió, sino que nos empeoró. ¿Para qué le sirvió a Milei? A ver. ¿Para qué le sirvió a Milei? Para juntar algo de dólares en el Banco Central. Porque las devaluaciones sirven para eso. Miraba, te leo sencillamente el dato, el avance del presupuesto para este año indica la cantidad de importaciones que va a haber y la cantidad de exportaciones que va a haber. Me acuerdo de los datos, así que en el 2024 va a haber solamente 73.000 millones de importaciones. Son unos 20.000 millones menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque devaluaste. La devaluación te ayuda encareciendo lo importado, haciendo caer el consumo interno, entonces te hace gastar menos dólares, entonces ficticiamente te mejora el balance comercial, porque si las expo siguen siendo las mismas, las impo te bajan, claro. Entonces te genera una diferencia positiva. Eso le sirve a Milei para aguantar el dólar con este crawling peg o con esta devaluación del 2%, que no se sostiene más, el propio Fondo Monetario Internacional se lo dice, pero lo aguanta porque juntó algo de dólares. Durante muchos gobiernos siempre estuvimos viendo que la primera mitad del año era la más importante para tener dólares porque tiene que ver con lo que hacía el campo y la actividad del campo que liberara, que en parte no está efectivamente exportando y probablemente retenga su producción, pero después de la cosecha siempre, por lo menos lo padeció Alberto, el dólar se le fue muy al carajo siempre en el segundo semestre. Sí. Ahora, acá tampoco está contenido. ¿Qué está pasando ahora? Que en la época del gobierno de Alberto y Cristina parecía ser un factor. No, bueno, viene ahora la liquidación de la soja, bla, 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 blu, 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 y ya estamos entrando en la segunda mitad del año. Sí. A ver, no es que no le liquidaron más que lo que pasó el año pasado en donde hubo sequía. Le liquidaron algunos, otros no, pero no fue un año de gran retención de cosecha. ¿Qué pasó? Una cosa importante, está cambiando el nivel de liquidación de dólares, ahora apareció el sector petrolero. Eso durante los gobiernos de Néstor y Cristina y también durante el gobierno de Alberto no era tan así. Porque la verdad que la explotación de vaca muerta tiene una velocidad que antes no tenía. El equilibrio en la balanza energética es algo que ayuda a no depender del agro. Bien. Y es un factor que yo siempre lo dije, lo decíamos siempre con Hernán Lecher, que termina ayudando sobre todo a los gobiernos peronistas que siempre se ven condicionados con el campo. Bueno, lo terminó beneficiando al propio Milei. Milei. Y pasó otra cosa que no es menor, que es el precio internacional de la soja empezó a presentar algún riesgo de baja. Bueno, ahora hay noticias malas, pero ya en febrero había noticias negativas. Con baja. Y eso hacía que la especulación se desalentara. Si yo espero y la soja me baja, voy a perder plata. Bien. Así que ahí tenemos dos variables importantes. El tema de la energía, porque frente a estos 10 días de esta ola poloraza en toda la parte centro del país, también en un momento, porque la verdad que quien tiene la posibilidad de tener o energía eléctrica o gas, no está para ahorrar porque está muy difícil estar calefaccionado dentro de un hogar porque está muy complicado, o sea, hace frío y de verdad. ¿Qué pasa con esto si se agrava la situación? ¿Hay una especie de luz amarilla o de advertencia de cómo llegar al final del invierno frente a estas temperaturas? Que ponele que ahora bajen un poquito, pero ya hubo muchísimo más consumo y cuando nos vengan las facturas de gas y de luz ahora, pero no nos vamos a agarrar la cabeza, nos vamos a querer liquidar, porque seguramente que fue mucho más consumo que el mes pasado. Que fue un mes muy tranco, junio. Así como el gobierno no planificó la propia demanda de los barquitos de GNL, no sé si recordás, 500 millones de dólares tuvo que gastar por no poner plata para terminar el gasoducto. Tuvo que de emergencia. Tampoco planifica cuánta gente puede estar en condiciones de bancar este invierno, que encima es un invierno que arrancó más temprano de lo esperado. Sí. Así que yo creo que es como el dengue, es como lo que nos pasó con la epidemia del dengue. Estamos a la buena de Dios.
O sea que si de golpe se complica, ¿hay que salir a buscar más barquitos de golpe? ¿Cómo es eso? Sí, para el gobierno nacional, de no alcanzarle el gas argentino, paradójicamente, tiene que salir y poner más plata para comprar gas. Pero además, si vos me preguntabas si hay alguna planificación para la gente, eso tampoco está armado, tampoco está planificado. Y quiero recordar incluso lo que pasó en el sur con la helada, hace 2 semanas, en donde las rutas colapsaron porque hasta habían cerrado Radio y Televisión Argentina. Total. Para poder escuchar que había tráfico, porque así se comunican. Sí, Radio Nacional servía para saber si se podía ir por esa ruta que está con nieve y no se puede pasar, y la verdad que no estaban avisando y no se puede escuchar Radio Nacional, digamos, por frecuencia, sino o no hay otro medio que enterarse de esa manera, ¿no? Exacto. Estamos viendo además la ejecución en tiempo real de un achicamiento del Estado que es falso en su consigna, porque la consigna es hacerlo más eficiente y eso es falso. Mira, hoy volvió a andar Telam. Aparentemente vuelven los trabajadores, lo contaban en la audiencia. ¿Y va a haber agencia de noticias? No sabemos. Vuelven a levantar las vallas y a funcionar. De ahí es minuto a minuto. Es a ver cómo monitoreamos. Pero claro, vuelven los trabajadores de Telam con todos los despidos atrás. Y a mí me tocó, yo soy integrante de la Comisión de Comunicaciones en el Congreso, preguntarle a Karina Banfi, a Lombardi, a Giudice, Uf, qué tres. qué quieren hacer con Telam. Y ellos, primero dibujándola, la queremos hacer más eficiente, y luego reconociendo, bueno, sí, está bien, hay que cerrarla. Después Sí. de haber cerrado todas las corresponsalías, unas 70 corresponsalías Total. en todo el país. Así que también nuestra tarea es desenmascarar, porque creo que hay mucho de crédito que todavía se le da a Milei, con esta activación del odio, y del odio a la casta, a una casta que es más parecida a la que rodea a Milei, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, Claro. que vive del Estado, que hace viajes por el mundo, que tiene No, esto es formas de increíble. vida millonarias. 9 viajes sin saber realmente cuál fue el sentido en 6 meses. Y un estilo de vida, porque son viajes, porque uno no le impugna por los viajes, son el estilo de vida en esos viajes, el motivo de esos viajes, muchas veces no tiene nada que ver con lo oficial. Pero lo que digo es, esta lógica de el odio a la casta tiene adentro un mensaje de yo voy a combatir esos privilegios y yo voy a hacer que el Estado sirva para lo que tiene que servir. Por ende, chau Telam. Por ende, chau Radio Nacional. Y así. Sí. Hay que seguir machacando. Ok. En esto yo creo que la batalla no está perdida. Creo que nos van escuchando, ¿no? Muchos que seguramente se sentían atraídos por el discurso de Milei nos van escuchando cada vez más ahora. Creo que hay mucho para decir y para explicar. Bueno, hay tanto que otra pregunta es el tema Mercosur. Porque la verdad, que el presidente haya ido a Brasil y se haya ausentado de la cumbre del Mercosur, criticado incluso por el presidente de Uruguay, que no es un hombre... Con quien se hubiera sacado una foto y la claro, hubieran con la subido, calle seguro. Pou. Le dijo, y Lula lo mismo, ¿cómo puede ser que Argentina no esté acá? ¿Qué puede significar eso? El tema de la falta de presencia de Argentina en las cumbres del Mercosur, donde Paraguay, Uruguay y Brasil estuvieron. Mira, yo lo que creo es que hay como una especie de que siga el baile, para Milei, en donde no mido, me peleo con Sánchez, no lo mido, me peleo, sí, juego en la discusión norteamericana, tampoco lo mido. Nos la vienen dejando pasar bastante. El mejor ejemplo de que nos la vienen dejando pasar es China, renovándole el swap a la Argentina. Sí. Yo lo vengo diciendo en muchos lugares, y China lo renueva es gracias al peronismo, que construyó una relación histórica con la República Popular China, y a que los chinos tienen una prioridad puesta en que eso se preserve y en que su renminbi chino siga teniendo penetración a nivel global. No gracias a Milei, gracias a todo eso. Claro, como que están jugando una estrategia a más tiempo. Exactamente, porque no eligieron una confrontación concreta y porque en general los chinos la piensan así. Pero si fuera por Milei y por Mondino, se debería haber caído por cómo venía la mano. Ahora, ¿qué puede pasar con Brasil? Lo mismo, con Brasil y con el Mercosur. Sigue con la producción de efectos discursivos simbólicos, como lo asesora Santiago Caputo, y no mide las consecuencias. La más grave que a mí me preocuparía es la ruptura del acuerdo comercial sobre el sector automotriz. Nosotros el 50% de las exportaciones de autos son a Brasil. Es autopartismo aparte, ¿no? En general. Sí, en realidad no, tenemos terminados y tenemos autoparte, las Sí, dos cosas. sí, Hay un acuerdo de siempre supo complementación. que autoparte da muchísimo trabajo y acá, hace un rato estábamos hablando de FATE, por ejemplo.
Exacto. ¿no? Bien. Exacto, correcto. Bueno, podría ser catastrófico, porque además es un acuerdo que, fíjate, nace en los 90. Y durante los gobiernos de Néstor y Cristina se continúa y se mejora, se pide más integración nacional, y después también continúa con Macri. Y también continúa con Alberto Fernández. Bueno, es decir, ha sido una política de Estado. Vocerías de Macri dieron a entender que parte de lo que a él le molesta mucho es la política exterior en relación a estas cosas. Por lo menos cuando trascendió su enojo de lo que pasó en Tucumán y demás, vos leías algunos medios que decían Macri está enojado y te daban a entender parte por esta cuestión, como que él nunca se atrevió a tanto porque no consideraba que fuera esa la manera. Sí. ¿No? Y porque no creo que esté enojado por eso igual. No, obvio que no, pero digo, Sí. es empresario y que en algún momento también supo de lo que es el intercambio con Brasil. Total. Bueno, hay algo de la pérdida de la racionalidad lógica que además hace que sea muy difícil y por eso yo no entiendo, no comparto lo que hacen, pero tampoco los entiendo a los gobernadores, ni tampoco comparto ni entiendo a muchos colegas míos diputados, porque lo que está proponiendo Milei no es bases para un acuerdo, para una Argentina en donde todos en algún punto encontremos lugares para estar de acuerdo. No está pasando eso. Hay una dosis de irracionalidad, de violencia en cómo plantea las relaciones con todos estos países. Hay una dosis de violencia importante que hace que sea imposible que vos estés de acuerdo con eso. Es imposible. Ni hablar lo que firmaron, que es 25% de gasto sobre PBI, cosa que yo mostraba estos días un gráfico del Banco Mundial en donde algunos países subdesarrollados o de África tienen directamente 25% sobre PBI, Estados Unidos, Europa Occidental tiene más de 30 o de 40% de gasto sobre PBI. ¿Y cómo puede ser que haya gobernadores que firmen eso y en el mismo acto le exijan más fondos? Hermano, es contradictorio lo que estás proponiendo. Total. Te estás vos mismo pegando un tiro en el pie. Te hago las dos últimas en el final. ¿Qué es el CEPA? ¿Qué es el CEPA? El Centro de Economía Política Argentina es un espacio de profesionales que hace ya 12 años que existe, desde el año 2012. Que vos integrás. Que yo integro, soy fundadora, junto con Hernán Lecher. Sí, por eso de quería San Martín. que lo nombres. Sí, claro. Que la verdad que nació para poder tener una usina de producción de contenido y de difusión de economía política de nuestro espacio. Bien, a eso voy. Los dos están muy mediáticos. Por un lado, como diputada, pero bueno, es una diputada que todo el mundo quiere tener y quiere hablar con ella por lo que significa en la difusión, por ejemplo, de datos económicos, ¿no? Y Hernán, haciendo su carrera, también lo conozco desde anterior a la fundación del CEPA, planteando por momentos una vocería en lo que él analiza e interpreta. O sea, que jugaron muy fuerte entendiendo la importancia de los medios, ¿no? Sí, incluso yo jugué muy fuerte también, y con Hernán lo habíamos decidido, cuando yo empecé a ser funcionaria, porque yo siempre estaba en el mundo del periodismo, estaba en C5N con Víctor Hugo, pero en un momento fui al Banco Provincia, después fui al Banco Nación, y ahí tomamos una decisión que fue política, pero fue también de decisión militante, que es, vamos a seguir comunicando. No me interesa que después los canales de la comunicación, si vos sos gobierno, son un poquito más formales o, ¿cómo decirlo?, protocolares. Okay. Yo voy a seguir yendo a los medios o a tener columnas en los medios porque creo que el espacio vacante de explicar economía a los compañeros en distintos territorios todavía está ahí. No, sí, y aparte, necesitamos más gente que lo haga. Aparte porque vos haces un recorrido y la mayoría de los que hablan de economía, que representan una consultora y determinados intereses, siempre están opinando lo mismo. O sea... Y venden informes y se dedican a hacer plata. Que no es algo que esté mal, es algo que te desvía del objetivo principal. De nuevo, no los cuestiono por hacer plata. Les digo que el problema es que tenemos muchos que solo hacen plata. Entonces, si se dedican a hacer plata y no quieren hablarle a la gente y dedicarle horas de su vida, porque es hora de tu vida, a explicar los temas, a hacer informes gratis. Nosotros los hacemos gratis, los subimos a la web, los puede cargar cualquiera, cualquiera los puede usar, llegan las placas por correo. son disponibles para todos. Eso es poner al servicio de muchos información sin mercantilizarla. Aparte porque algún analista económico, algún columnista a veces te está hablando y en realidad está representando otro interés y te hace comer la curva de que lo que te está diciendo tiene que ver con tu beneficio como ciudadano o ciudadano. Claro. Sí. Entonces hay que equilibrar un poco la balanza seguramente, aunque les digan, bueno, no, el cambio de canal porque son kirchneristas, son peronistas. Otra mirada.
Sí, pero creo que la cuestión de los datos, la estigmatización está a la orden del día. Sí. Peronismo, kirchnerismo, lo que fuera. Pero creo que los datos permiten una construcción transversal y permiten ganar discusiones. Bien. Permiten ganar discusiones. Cuando vos lo ves a Hernán muchas veces en América 24 discutiendo con algún diputado, con algún otro, poniéndole un dato sobre la mesa. Solo, sí, poniendo datos sobre la mesa. El dato es lo que te dice, bueno, pero ¿podemos hablar en concreto? Mira, yo anoche mostraba en el Destape el peso del empleo público sobre el empleo total en una comparación de países. En Argentina es el 16%, en Estados Unidos es como el 18%, en países de la OCDE es también por ahí. Y decía, este dato, por ejemplo, no es nuestro, es del CIPEC. El CIPEC, que es una especie de think tank más de derecha, claro. ¿no? No lo podían creer. Me decían, ¿y esto, y dónde salió? Y claro, este dato te desactiva. Que venga un libertario a decirme cómo es que tenemos muchos ñoquis. Conociendo tanto de la política, no estando en el día a día en la cuestión parlamentaria, sos diputada desde diciembre, ¿no? Sí. Qué molesta debe ser para algunos y algunas. Te deben querer callar, silenciar. Porque... Es muy divertido. ¿Sí? Ya te voy a contar una anécdota. Uy, no, volvió Estrada. Te voy a contar una anécdota que es muy divertida. En el debate de la ley bases, yo usé un informe de la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que decía, lo que vos ganás por impuesto a las ganancias que vas a recaudar, lo perdés por el perdón a los impuestos a los ricos. Firmado Oficina de Presupuesto del Congreso, que tiene autoridades multipartidarias puestas por, son camadas que van apareciendo, sí, pero puestas por la línea de la Cámara de Diputados. Ok. Termino mi intervención y va experta a La Nación Más y niega mi dato. Se ocupa de salir a negar mi dato, no, porque eso es falso, lo que dijo la diputada Estrada es falso. Me llama, lo voy a citar a Gabriel Suet y me dice, che, Julia, está expert negándote en vivo, le mando el informe de la OPC y Gabriel Suet me dice, bueno, se lo voy a mandar. De ahí en adelante todos empezaron a pedirle del PRO, de la Libertad Avanza, informes a la OPC para que por favor les valide cada una de las cosas que estaban diciendo. Claro, porque si no los chamullan en vivo. Sí, pero además están obligados a mentir y a decir cosas que no son cuando vos le pones un dato enfrente. Sí. O sea, Esper tuvo que ir y mentir en vivo en La Nación Más porque no resistía lo que estaban proponiendo con la ley bases. Entonces, esas son las cosas que a mí humildemente me gusta hacer en la Cámara de Diputados, subir el nivel. Y eso es lo que queremos hacer con CEPA, subir el nivel de la discusión. Basta de zaraza. Julia, un gusto y gracias por haber venido acá. Hace mucho que quería conocerte en persona, te seguimos a propósito de toda tu actividad. Te felicito porque también muchas veces uno dice, mirá lo que dijo Julia, ¿no? En las comisiones, en el Parlamento, en cada discusión que vos decís que es muy divertido, pero debe de ser muy tortuoso. Porque implica mucho tiempo de laburo, ¿no? Sí, mucho tiempo, sí. Pero bueno, es una tarea que hay que hacer y hoy me toca estar acá. Muy bien, gracias. Gracias a vos y felicitaciones también por el trabajo. Bueno, gracias. Gente, ya llega otra oportunidad porque hoy nos cruzamos aquí con todo el equipo de La Noticia Web. Gianluca, Iván, gracias por invitarme, gracias por esto. Crestita querido estuvo en los controles, gracias Franco Páez. Ya llega Edu Vitali con Iván Cerezuela con la continuidad informativa de este jueves. Ahora hacemos unas fotitos, pausita y ya volvemos con el programa de las 17. Gracias. Miles de caminos, miles de personas,